Desde su inicio, la Revolución Ciudadana enarboló a Eloy Alfaro como uno de sus referentes. El otro es Simón Bolívar. La Asamblea Constituyente se desarrolló en Montecristi y los restos del viejo luchador fueron trasladados por el gobierno al sitio que lo vio nacer. En agosto de 2011, el presidente Rafael Correa decretó crear la Comisión Interinstitucional Centenario de la Hoguera Bárbara para la conmemoración de los 100 años de la masacre del 28 de enero de 1912. Estos eventos, que empezaron el sábado, tendrán lugar a lo largo del año preelectoral del 2012. Es nuestro invitado el licenciado Galo Mora, secretario ejecutivo del movimiento Alianza País. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, ¿cómo está? Eloy Alfaro es de todos los ecuatorianos, aunque también tiene sus detractores. En noviembre del 2005 fue elegido por la ciudadanía como el mejor ecuatoriano de todos los tiempos en programa especial organizado por Ecuavisa. Licenciado Mora, sobre este acontecimiento, ¿es pura coincidencia esta conmemoración con la campaña electoral para la segunda reelección del presidente Correa o realmente constituirá un eje motivador de la campaña? Bueno, primeramente no creo que haya una coincidencia, pero sí me parece que hay una voluntad expresa de parte del gobierno ecuatoriano y de Alianza País, en este caso a quien represento, de asumir una responsabilidad histórica al conmemorar la vida, la obra del general Alfaro. Recuérdese que en 1995, al cumplirse 100 años del triunfo de la Revolución Radical, no hubo palabras desde el Estado, porque evidentemente con un gobierno de derecha era imposible pensar siquiera que podía ser asumida esa revolución como propia. Pero además, creo que quienes sucedieron en el liderazgo del liberalismo al general Alfaro se encargaron precisamente a través de ofrendas y fetiches a acabar con ese proceso revolucionario, y tenía que ser, y tienen que ser los revolucionarios de la patria quienes invoquen la figura, la extraordinaria obra e incluso el martirologio de Alfaro. El presidente Correa el sábado pasado señaló lo siguiente, veamos. Los mismos que sumieron en la soledad y la decepción al libertador Simón Bolívar son los mismos que persiguieron a Manuela Sáenz hasta la muerte, los mismos que arrojaron a la fosa común los restos de Eugenio Espejo, son los que enfilaron sus armas en contra de los trabajadores del ingenio Astra. Esos son los que torturaron y mataron a los hermanos Restrepo, que se nos llevaron nuestros ahorros, aquellos que entregaron día a día nuestro país a los acreedores internacionales. Esos mismos son los que estuvieron detrás de la lluvia de balas en contra de nuestro pueblo aquel oscuro 30 de septiembre. Los mismos que hoy contratan lobistas internacionales para demoler nuestra reputación a nivel mundial al no poder vencernos en los tribunales. Los mismos traidores a la patria que hoy conspiran con el llamado Plan Revancha para provocar otro 30S. Nos gratifica vencerlos una y otra vez en las urnas, y si alcanzaran a hacer con nuestra carne y huesos otra bárbara hoguera, al igual que tú, tan solo lograrían inmortalizarnos, con la única diferencia que en nuestro caso aquella gloria sería inmerecida. Licenciado, ¿no le parece que es evidente la intención del presidente de proyectar la imagen de que si él no es reelegido, no es por decisión popular, sino de las oligarquías o grupos de poder fáctico? Lo cual también sería atribuirle demasiada importancia a esos grupos. Me parece que no ha dicho nada de aquello, es decir, no ha dicho que si no gana una elección serían esos grupos fácticos los responsables. Lo que ha dicho es que hay una continuidad histórica, una secuencialidad entre quienes asesinaron a Alfaro y estuvieron como instigadores, como autores intelectuales se solía decir, de ese asesinato y todo lo que ha ocurrido en la patria, porque hay un elemento que me parece fundamental y es necesario subrayar. La columna vertebral de la injusticia en el Ecuador se llama la impunidad, y quizá arranca con Daquilema. ¿Quiénes alaron los caballos? ¿Quiénes asesinaron al mariscal Sucre? Apolinar Morillo es el ejecutor directo, pero dicen que él mismo, en confesión de 1842, por obra de José Mario Bando y Juan José Flores. Y Pío Jaramillo Alvarado, yo publiqué, y usted lo recordará, un libro en el año 2009, una biografía del doctor Pío Jaramillo Alvarado. Él fue el fiscal acusador en 1919 y dice nombres y apellidos, y no solo de cocheros y meretrices, sino de los instigadores reales, y ahí está el gobierno de Fraile Saldumbide, y una sombra, la del general Plaza. Y la guerra de los 4 días y el asesinato del general Andrade,
Y más tarde, los asesinatos también del 15 de noviembre de 1922, y los del 44, y los de la Junta Militar Newton Moreno el 63, por ejemplo, y hasta el 30 de septiembre. Lo que estamos haciendo es una secuencialidad de que la impunidad ha sido la columna vertebral de la injusticia, porque ha sido aupada desde el poder. Eso es una cosa absolutamente distinta a que se aproveche un aniversario. Eso me parece que está de más. Huelga decirlo. Claro, pero dentro del contexto puede ser manejado de esa manera. En todo caso, eso es algo que está por delante. Ahora, a mi entender, y refiriéndome a lo que usted señaló, son los intelectuales de Loja, su tierra natal, quienes mejor enfocan el análisis del final del alfarismo en el poder. Me refiero a Pío Jaramillo Alvarado, Benjamín Carrión, Ángel Felicísimo Rojas. Por tiempo cito solo a Benjamín Carrión, que escribió lo siguiente. Dice, para llegar al establecimiento del liberalismo, tuvo Alfaro que suprimir muchas libertades esenciales, se encarceló, se desterró, se clausuraron periódicos, se avalaron multitudes. En 1911, dice, realmente el alfarismo había terminado su ciclo y estaba sobreviviendo con las últimas fuerzas disponibles. O sea, los escritores de izquierda señalan esto porque consideran que el poder real siguió beneficiando a los mismos de siempre. Y en efecto, el gran aporte del alfarismo que hoy apreciamos ya estaba realizado. ¿Está usted de acuerdo con esto y de que la barbarie fue estimulada también por la insistencia del viejo luchador en conservar el poder? Bueno, gracias por aquello de los escritores lojanos primero. Yo creo que hay un elemento fundamental. Hay que juzgar, y el doctor Carrión lo hace con certeza, todo lo que venía sucediéndose en el gobierno. Pero hay quizá un elemento que me parece determinante. El juicio de valoración que establecemos hoy, como el que hizo el doctor Carrión o el doctor Jaramillo Alvarado, se establece a partir de qué conquistas irreversibles tuvo la revolución radical, prefiero llamarla así. No creo que hayan sido estertores, lo que creo es que la traición estaba consumada, consumándose, y desde muchos sectores, incluso desde adentro mismo, y por eso es tan fundamental la unidad y la lealtad, se estaba consumando una traición contra el general Alfaro. En 1911 ni siquiera quiso regresar después de su caída en agosto. Él en carta directa a Pedro Montero se lo dice. A propósito de Pedro Montero y a propósito de intelectuales, yo creo que hay cosas importantes que decir y que este medio debería hacerlo. El director de Administración Cultural del ilustre municipio de Guayaquil dice ahora, usurpando simbólicamente el nombre de Pedro Montero, tigre de Bulu Bulu, a otro personaje. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en las usurpaciones simbólicas. Por lo tanto, volviendo al tema que usted se refería, sí, no creo que hayan sido estertores. Como todo ser humano, el general Alfaro cometió errores. Pero cuidado con que la alerta, incluso de algunos historiadores que se dicen llamar socialistas, digan que la responsabilidad en esa masacre la tuvo el propio Alfaro. Porque estamos cayendo en una victimización absurda. Sí, con un crimen realmente no tiene una justificación. O sea, políticamente se pueden establecer cierto tipo de reacciones. Pero lo que ocurre es que hay un proceso revolucionario. Esa revolución finalmente, pese a la traición que hubo, se plasmó, se concretó y las conquistas liberales o radicales propiamente dichas perduraron. Pero ya él, Alfaro, como líder, había llegado, como lo dice Carrión, un momento en que tenía que ser relevado. O sea, eso es algo fatal que ocurre en la lucha política. Entonces, por ejemplo... Tenía 70 años casi ya, y evidentemente el general Alfaro, incluso tras la salida, de agosto del 11, había decidido ni siquiera volver, y él regresa para buscar la pacificación, porque recuérdese que previo al enfrentamiento de Huila... Pero llamado, pues que ese es el problema siempre. Si uno ve esto de los grandes líderes, a veces ellos toman una decisión, pero cuando ellos regresan, Velasco Ibarra también lo llamaban los enloquecidos por el dinero a veces otros, pero a él lo llamaban y venía, y a Alfaro también lo llamaban. Entonces, pero yendo a los hechos objetivos, si uno compara los últimos días del alfarismo con la Revolución Ciudadana, y actualmente ve, por ejemplo, que las tasas de los préstamos hipotecarios acaban de subir al 14.71%, que el impuesto a la renta de los grandes grupos económicos llega al 1.8% sobre facturación en lugar del 3% que plantó la Revolución, es decir, solo el 60%, que la tarifa eléctrica de la dignidad para los pobres es más alta que la de industriales y comerciantes, que el supermercado cuesta ahora, es impresionante, con uno de las facturas, ahora 40% más de lo que costaba hace 5 años. Entonces se podría decir que Correa ya dio todo igual que Alfaro, o sea, todo el impacto de lo que aportó políticamente Correa, ya lo ha dado.
y que si la Revolución Ciudadana quiere conservar el poder para mantener su hegemonía política, para continuar su lucha arrebatada el poder a la partidocracia, ¿no sería mejor, por ejemplo, y el mismo presidente alguna vez ha dicho que tienen que escoger, o sea, un candidato que no genere resistencias, por ejemplo, como Lenín Moreno, en lugar de uno que como el presidente Correa, que sigue confrontando, que sigue dividiendo el país como una estrategia de campaña, y que eso fue finalmente para lo que lo llamaron Alfaro? Él decía que venía a pacificar, pero fue una guerra civil que en un mes costó 3.000 vidas y finalmente este asesinato monstruoso. Bueno, ante todo me alegra muchísimo que usted haya reconocido cuánto ha hecho el presidente Correa, y ya hizo todo, dice usted, y me alegra muchísimo que en estos 5 años de inmenso trabajo haya ese reconocimiento. Pero creo que hay un programa de gobierno que es necesario cumplir y tampoco hay candidaturas. Hay que ser muy respetuoso, el propio compañero presidente ha dicho, hay primero la necesidad de una nominación real desde Alianza País y luego una consulta familiar, que creo que tenemos que tener paciencia para ello. Finalmente no hay ni siquiera la convocatoria ni la fecha de la convocatoria del Consejo Nacional Electoral. Es decir, no nos adelantemos a los sucesos, pero sí le puedo decir... Bueno, pero la planificación es importante. Además, si nos atenemos a la consulta familiar, la señora Anne Malerf no ha ejercido su derecho del voto, que es interesante. O sea, si le consultara a ella, a su esposa, a lo mejor ella preferiría tenerlo en la casa con sus hijos, dedicado a ser profesor. Eso es evidentemente un tema absolutamente privado que yo respeto. No, pero es que uno de los aportes de la revolución fue darle el derecho del voto a los extranjeros, que a mucha gente aquí esto le ha disgustado, pero que eso es importante y se realiza en las democracias modernas. Pero nunca la hemos visto a ella en los 7 eventos electorales que han habido en estos años ir a votar. Bueno, la necesidad de tener una vida privada me parece que tiene que ser respetada en todos los sentidos. Es decir, no podemos tener una cámara paparazzi ahí atrás para ver qué es lo que sucede. Lo que creo, y lo importante, lo que fundamenta todo este tema, es que hay muchísimos temas que quedan pendientes, y hemos dicho, el propio presidente lo ha dicho, la revolución agraria es un punto fundamental, la equidad en la repartición de las tierras, y consecuentemente de la riqueza, es una deuda de honor, una promesa que se ha hecho, y que nosotros como Alianza País, como Revolución Ciudadana, mantenemos con el pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, independientemente del proceso electoral, estamos trabajando precisamente en aquello. El sábado precisamente hizo Miguel Carvajal, viceministro de Tierras, una explicación de cómo avanza el tema de esa redistribución. Yo creo que allí está lo importante. Y en jamás abandonar el emblema alfarista. No hay utilización. No hay utilización, lo que hay es consecuencia, lealtad con los principios, incluso con los que nosotros nos formamos de jóvenes, y en eso ha sido extraordinaria la posición de Rosa Mireya Cárdenas como secretaria de Pueblos, que hoy veo está siendo denostada de manera absurda. Ahora, sobre eso de la reforma agraria, esa es una de las cosas que se le criticó a Alfaro justamente, que hubo otro tipo de transformaciones, o sea, esa es una deuda pendiente de todos. Y ya luego de 5 años de gobierno continúa pendiente con la Revolución Ciudadana. Sí. Volviendo a Alfaro, él fue cruelmente asesinado apenas 5 meses después de haber sido obligado a entregar el poder y de haberse desatado una guerra civil en la que fue derrotado. Él fue 2 veces presidente, tomándose el poder por las armas, así era el Ecuador de esa época. El presidente Correa ha sido por elección popular y su periodo de permanencia en el poder del presidente Correa es comparable no al último de Alfaro, sino realmente al de la dictadura militar del boom petrolero de 1972 a 1979. O sea, históricamente esa sería una comparación en términos de tiempo. Entonces, ¿no le parece que la estabilidad de la llamada Revolución Ciudadana no es por haber sustituido a los detentadores del poder real, que se siguen beneficiando, sino por una situación de bonanza económica realmente jamás antes vista en la historia del país? Bueno, no coincido porque la dictadura del 72 al 79 tiene 2 periodos absolutamente definidos. Un primer periodo nacionalista revolucionario, como se proclamaba, bajo la dirección del general Rodríguez Lara, del 72 al 76, y luego ese triunvirato dirigido por Alfredo Poveda Burbano, y no hay que olvidar que allí estaba una de las expresiones más derechistas del ejército ecuatoriano, como el general Durán Arcentales. Por lo tanto, no se puede comparar un mismo periodo, en ese caso de 7 años, que culminó con el regreso a la democracia y el triunfo de Jaime Roldós. No se trata de las bonanzas económicas. Aquí me parece que hay una interpretación sesgada, porque cada vez que tienen que reconocer desde la oposición las obras que ha hecho
la Revolución Ciudadana, lo que se dice como respuesta inútil, fatua, absurda, es que tienen plata. No es esa la respuesta. Primero, la gran cantidad de dinero viene de la tributación, no del petróleo, primero. Segundo, ¿por qué hoy la gente puede y debe aportar con esos tributos? Porque ve que la obra del gobierno, de una u otra manera, recompensa esa entrega de los tributos. Pero además hay un elemento clave, pues. Si usted dice 40% cuestan más las cosas hoy, no se trata de observar solo la evolución de cuánto cuestan las cosas, sino el poder adquisitivo real del pueblo ecuatoriano. Y en eso yo creo que hay que observar la diferencia sustancial con los gobiernos neoliberales y con los gobiernos conservadores. Ahí hay una diferencia inmensa. Por lo tanto, no es una proyección histórica de un gobierno común. No estamos hablando de la secuencialidad de los gobiernos reformistas, ahora, pero aquí hay un asunto interesante sobre esto de los dineros. Es la propaganda oficial la que dice siempre, insiste y machaca, ¿no? Dice, es el gobierno que más ha invertido en esto. Entonces a todo el mundo se le viene a la mente decir, bueno, pero es el que más dinero ha tenido. Pero el propio presidente, que es autocrítico, lo vemos que va a los hospitales y se queja. Pese a la inversión que se ha hecho, o sea, ¿dónde están los tomógrafos que él anuncia? Va a haber esto y llega al hospital y resulta que está la gente en el piso, que no están instalados los tomógrafos, que no hay ni siquiera ascensores. Luego, lo que dice de los impuestos y los servicios, pero la inseguridad se mantiene. Entonces se ve que ha habido un gran esfuerzo, pero que ese apoyo que él da y que está en manos de ejecutores de esa política no está funcionando de acuerdo a lo que él ordena, a lo que él planifica. Entonces, en ese sentido, se ve como un presidente que hizo su aporte y que, sin embargo, en la práctica ya no se compagina los resultados con todo ese esfuerzo de planificación y de oferta. Bueno, es que hay evidentemente temas en los que un solo hombre, un solo ser humano no puede desarrollar todo, y ahí está el compromiso fundamental de la ciudadanía y de la sociedad en general. Pero hay un tema que me parece determinante. Cuando se habla de los hospitales, es necesario auscultar en el pueblo ecuatoriano la cantidad de oferta de servicio que existe, a diferencia del pasado. Pero otro elemento que es determinante, cuando se dice hay más inversión en salud, hay más inversión en educación, es porque se ha extraído de algún lugar el dinero. ¿Y de dónde se extrajo ese dinero? De el pago inútil, absurdo, ilegítimo de una deuda externa que ahorcaba y extorsionaba al Ecuador y cuya negociación ha sido reconocida en todo el mundo. Recientemente hay un documental que se llama La Deudocracia, hecho en Grecia, hecho en Atenas, que ataca al Fondo y al Fondo Monetario y al Banco Mundial y reivindica para América Latina y para el mundo la posición del compañero presidente Rafael Correa y de su gobierno en la negociación de la deuda. Por lo tanto, yo creo que ahí está la observación del reconocimiento a lo que se ha hecho durante estos años. Efectivamente, pero es en esa línea de lo que se hizo. O sea, él ofreció eso y lo cumplió, y eso es una de esas cosas que cumplió. Así es. Bueno, hay bastantes temas para seguir conversando. En todo caso, veremos cómo se conmemoran los 100 años y qué influencia va a tener en la campaña electoral. Eso lo veremos a través de los 2 meses que vienen. Bueno, sin duda alguna, Alfredo, muchas gracias una vez más. Pero el 15 de enero del 2007 el compañero presidente dijo que a nadie le quepa duda, esta revolución es bolivariana y alfarista, y nosotros, yo puedo asumir delante de cualquier historiador, y no con arrogancia lo digo, pero un debate respecto del por qué esta revolución reivindica a Alfaro y a Bolívar. Hay razones suficientes, no solo las nacionalistas y las revolucionarias, como se podría pensar, sino de la continuidad en un pensamiento revolucionario, en un pensamiento democrático y en un pensamiento que esté con la mayoría de los pobladores del Ecuador. Muchas gracias, Galo Moro, por habernos acompañado hoy en Contacto Directo.